Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el teórico de hoy vamos a ver conceptos generales, como dice el título, de genética mendeliana. Y si, bueno, tenemos tiempo, veremos un poco también de genética no mendeliana, si no eso quedará para la próxima. Vamos a repasar también conceptos generales o básicos que nos van a permitir hablar de herencia y entender un poco de lo que estamos hablando. Les aconsejo también que vean el complemento del teórico de la semana pasada, que está en el aula virtual de zoología, porque bueno, había un error en el link y seguramente no lo pudieron ver. Es sobre los métodos de transcripción y traducción, una temática que van a ver en el trabajo práctico de esta semana. Vamos a repasar, antes de empezar de lleno con definiciones, en algo de lo que estuvimos viendo en los teóricos anteriores. Sobre todo el concepto de genoma, de lo que es un gen, de lo que es el ADN. Hablamos de los ácidos nucleicos, especialmente hablamos del ADN, y que una de sus funciones era la replicación. En el gráfico vemos en la parte superior una molécula de ADN que está replicándose. Tenemos lo que sería, ¿se acuerdan que llamamos el órico, origen de replicación? Ahí se separa la molécula, se forman las dos horquillas de replicación y hacia derecha y hacia izquierda empieza a duplicarse la molécula por acción de enzimas. Recuerdan ahí la ADN polimerasa, la helicasa, la topoisomerasa, las proteínas estabilizadoras de cadena simple, las ligasas, etc. Esa molécula lleva la información genética, lleva los códigos para poder sintetizar proteínas, ácidos ribonucleicos, rizosimas, etc. Ese proceso de copiar la información que está en el ADN, es decir, copiar un gen, y pasarlo a un ARN mensajero, es el que llamamos transcripción. Eso prepara una molécula de ARN transcripto primario que después madura, elimina las partes no codificantes, que son los intrones, y se transforma en el ARN mensajero que puede atravesar los poros de la membrana nuclear, dirigirse al retículo endoplásmico rugoso, donde están la mayoría de los ribosomas, y ahí comenzar el proceso de traducción, en el cual se van ensamblando las proteínas. También en la parte izquierda del gráfico se observa una parte importante que mencionamos en todas las células eucariotas, que es el nucleolo, en el cual se sintetizan las moléculas que van a originar el ácido ribonucleico ribosómico, o sea que van a formar las dos subunidades que integran los ribosomas. Las moléculas de ADN de una célula eucariota que están dentro del núcleo, en la etapa de reposo celular, en las distintas etapas de la interfase que vimos en la clase pasada, se encuentran en forma de cromatina, en una forma laxa, y en el momento de la división se compactan formando los cromosomas. O sea que entonces todos los cromosomas de una célula eucariota forman lo que se conocería o se conoce con el nombre de genoma. Esas moléculas de ADN empaquetadas en cromosomas son características en cada célula eucariota, porque cada una de ellas, de acuerdo a las especies, tiene un número distinto de cromosomas, es decir, un número distinto de moléculas de ADN dentro de su núcleo. Las células somáticas de un animal tienen
dos conjuntos de cromosomas. Ya vamos a repetir todos estos conceptos que se denominan cromosomas homólogos, mientras que las células reproductoras, los gametos, espermatozoides, ovocitos, tienen la mitad de cromosomas que las células somáticas. Los cromosomas entonces están formados de cromatina, un complejo de ADN y proteína que se haya condensado durante la división celular y en forma más laxa durante la etapa de interfase. Tenemos en esta imagen todo el proceso de empaquetamiento del cromosoma que ahora vamos a repasar un poco más en detalle. La cantidad de ADN que tiene una célula en todos los cromosomas, de acuerdo a las especies, es realmente increíble. En el hombre, por ejemplo, un hombre promedio de 1,70 m de alto, 75, 80 kilos de peso, puede llegar a ver hasta 30.000 millones de células. Cada una de ellas tiene las moléculas de ADN en su interior formando cromosomas. En el caso del hombre, el núcleo tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas duplicados. Cada uno de esos cromosomas está formado por una hebra de ADN asociada a proteínas. Se dice que si esta hebra podría estirarse por completo en cada cromosoma, ocuparía aproximadamente 1 metro, incluso más, de largo. Sin embargo, las hebras de ADN se mantienen fuertemente contraídas y enroscadas dentro del espacio que delimita la membrana nuclear. En este gráfico vamos a repasar cómo se produce ese empaquetamiento del ADN, que ya lo vimos en el teórico anterior, pero es bueno que lo recordemos. Las moléculas de ADN se enrollan, dijimos, usando proteínas llamadas histonas y algunas no histonas, y forman los nucleosomas. Los nucleosomas forman como perlas en una larga cadena de ADN. Estos nucleosomas se forman entonces por el ADN que da dos vueltas alrededor de un conjunto de histonas. Y cada nucleosoma mide, como dice en la diapositiva, aproximadamente 11 nanómetros. Las histonas se clasifican en 5 familias principales. La parte central del nucleosoma, que son los grupos H2A, H2B, H3 y H4, y otras histonas que se encargan de sellar los dos giros que da el ADN en torno a ese núcleo, que son las del grupo H1. En este esquema de un nucleosoma se ve mejor la disposición del octámero, que son 8 histonas en la parte central, alrededor de las cuales el ADN da dos vueltas, H2A, H2B, H3 y H4, y las histonas H1 que hacen como enganche de esas dos vueltas. Los nucleosomas, como dijimos entonces, forman como perlas en una larga cadena de ADN. Los nucleosomas luego se empaquetan en una bobina que se retuerce en otra bobina más grande y así sucesivamente, produciendo filamentos de cromatina súper enrollados y condensados. Luego las bobinas se pliegan para formar bucles y los bucles se enrollan aún más formando los cromosomas.
La importancia de las histonas en los últimos años pasó de ser meramente unas proteínas necesarias para enroscar el ADN y comprimirlo, a reconocer realmente una función mucho más importante. Se cree que las histonas y este mecanismo de empaquetamiento se habría originado hace más de 2.000 millones de años en el ancestro común entre arcobacterias y eucariotas. Esto facilitó el incremento del tamaño del genoma, manteniendo la característica que vimos originalmente de que las células tienen que ser pequeñas. Al estar el ADN más enroscado, es más fácil poner más moléculas de ADN en un mismo núcleo con un mismo tamaño. Con el avance en el conocimiento de las histonas, se supo que su importancia no estaba únicamente en permitir el empaquetamiento del ADN, sino también en regular al ADN, con mecanismos extremadamente precisos y muy coordinados. Esta evolución de las histonas está también en la base de un progresivo refinamiento en los mecanismos moleculares que posibilitaron la evolución de células complejas, permitiendo en última instancia la propia evolución de las especies. Repasamos entonces un poco más el papel de las histonas. Discúlpenme que siga con esto, pero es algo que ya se conoce desde la década de los 90 y que cambió mucho el conocimiento que tenemos de cómo se regula el ADN en las células. Y dio un pie muy importante a toda una parte de la genética que se denomina epigenética. Cuando se descubrieron entonces las histonas, como dijimos, nadie vio en ellas otra función que no sea el permitir que se enrosquen el ADN como si fueran un carrete en el que uno enrosca un hilo. Más tarde, como está resaltado en estas tres frases, en la década de los 90 se demostró que las histonas regulaban el empaquetamiento y desempaquetamiento de diferentes regiones del genoma en respuestas a señales específicas cuando, por ejemplo, se necesitaba una determinada proteína. Es decir, que no estaba nada más que el ADN enroscado y condensado dentro de los cromosomas para realizar la reproducción sexual. Más tarde también se descubre que las histonas se hallan involucradas en la activación y desactivación de moléculas de ADN y que pueden ser críticas para mantener genes desactivados, es decir, mantener un gen apagado y en determinado momento poder encenderlo. Muchos de estos conocimientos sobre las histonas vino de un mejor conocimiento de su morfología y de su estructura química. Se vio que las histonas presentan colas que son justamente las que permiten controlar la expresión de los genes. Es decir, no son simplemente una pequeña bolita de una proteína alrededor de la cual se enrosca el ADN, sino que esas bolitas tienen proyecciones hacia el exterior, como se ve en este gráfico, y esas proyecciones llevan procesos que están indicados abajo que se llaman de fosforilación, de acetilación y metilación. No es importante que lo conozcan en este curso de zoología, lo verán más adelante, pero estos procesos son los que permiten, digamos, así de una manera para que se entienda, por ejemplo, encender o apagar ciertas regiones del ADN. Permiten que puedan ser leídas o que no se puedan leer ciertas regiones del ADN y por lo tanto se puedan expresar o no se puedan expresar los genes que ahí están indicados.
Bueno, vamos a ver ahora una serie de conceptos básicos que tenemos que manejar para entender un poco más la parte que vamos a ver de genética general. Vamos a ver la genética mendeliana y ejemplos de lo que llamamos genética no mendeliana. Pero antes tenemos que reforzar una serie de conceptos, algunos de los cuales ya fuimos viéndolos en los teóricos anteriores, sobre todo en los dos últimos. Bueno, arrancando con conceptos básicos, vamos a hablar de un gen. Un cromosoma, como vimos, consta de una única doble hélice de ADN empaquetada con proteínas. Los segmentos de ADN, con una longitud que varía, son las unidades de la herencia y están formados por miles de nucleótidos. Los genes son los que codifican la información necesaria para proteger las proteínas y por lo tanto son parte de los cromosomas. O sea que podríamos definir a un gen como una secuencia de nucleótidos que diferencia una molécula y esa molécula va a tener una función determinada. En general forma una proteína, pero también puede ser un ARN o una ribosima, como habíamos visto. Eso sería la definición molecular de lo que es un gen, ¿no? Como está escrito ahí, lo podríamos resumir. Los genes son secuencias de nucleótidos en lugares específicos de los cromosomas. Ahora, si buscamos una definición de gen, pero desde el punto de vista de la genética mendeliana, podríamos decir que el gen es la unidad funcional de la herencia, que codifica un carácter. En herencia mendeliana, ese carácter a veces puede involucrar a más de un gen cuando tenemos caracteres complicados, como por ejemplo el color de los ojos o el color del pelo en los seres humanos. Y de paso tendríamos acá otra definición que hay que manejar en genética, que es la de carácter. Un carácter sería cada particularidad de un organismo vivo. Color de ojos, color de pelo, tamaño de las orejas, tamaño de la nariz, largo de las patas, etc. Esos son caracteres. Otro concepto básico que tenemos que manejar es el de locus y loci. Un locus es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Y el plural de locus es lo que se denomina loci. En los cromosomas que tenemos individualizados, que es un par de cromosomas homólogos, ya vamos a definirlo más abajo, pero ya los mencionamos al hablar de ciclos de división celular. ¿Se acuerdan que en la meiosis se apareaban los homólogos? Dijimos, es un par de cromosomas, uno proviene del padre y otro proviene de la madre. En ese caso, para el gen P, por ejemplo, un determinado carácter, ese lugar donde está ubicado el gen P es lo que se llama locus. En el ejemplo tenemos otros genes, el A minúscula, que sería un gen recesivo, y más abajo de todo un gen que tiene una letra mayúscula y una minúscula. Eso nos está indicando un alelo recesivo y un alelo dominante. ¿Pero qué son los alelos? Bueno, ¿qué es un alelo? Dijimos. Bueno, alelos son dos genes que codifican la misma característica y que están cada uno en un par de cromosomas homólogos. Por ejemplo, para el
cromosoma que tenemos dibujado a la derecha, tenemos dos P mayúsculas. Cada una de esas sería un alelo de un mismo gen. Esto quiere decir que la secuencia de nucleótidos en un gen determinado puede variar con los miembros de una misma especie. Es decir, una variación en la secuencia de nucleótidos ya está haciendo cambiar a ese gen. Y si estamos hablando de un mismo gen que codifica una característica determinada, esa variación puede generar un alelo distinto. O sea que esas versiones diferentes de un gen en un locus es lo que se llaman alelos. Estos alelos en general surgen por mutaciones. Si uno piensa en un gen como si fueran una frase muy larga escrita con el alfabeto de nucleótidos, vimos la clase pasada el código genético, hablamos de codones, conjuntos de 3 bases nitrogenadas. Bueno, si uno piensa en un gen como una larga secuencia de nucleótidos, los alelos surgen como mutaciones que cambian ligeramente la escritura, entre comillas, dentro de esas frases hechas con nucleótidos. Estas mutaciones dan origen a los alelos. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, casi todos los alelos del ADN de un organismo aparecieron como mutaciones de las células reproductoras de los antepasados de dicho organismo. ¿Por qué de las células reproductoras? Bueno, porque tienen que estar ahí para poder pasar a la descendencia. Quizás hace cientos o millones de años esto pasó y desde entonces se han heredado de una generación en otra. Algunos alelos, que se pueden llamar mutaciones nuevas, pueden haber surgido en las células reproductoras de los propios padres del organismo. Habíamos mencionado la clase pasada que, de acuerdo a Watson, que había estudiado los genomas completos de una familia, él había establecido que más o menos unas 50 mutaciones podrían aparecer de una generación a la otra en el hombre, muchas de las cuales pasan inadvertidas porque caen en la parte del ADN que no codifica proteínas, pero otras sí pueden producir variaciones en los genes importantes. A veces, cuando tenemos entonces muchos alelos para un gen, podemos hablar de series alélicas, conjunto de alelos ubicados en un mismo locus que presentan diferente información para un mismo carácter. El concepto que debemos manejar es el de haploide y diploide. Los organismos haploides son aquellos que tienen solo un juego de cromosomas, o sea, tienen la mitad de la carga cromosómica de la especie, un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Y eso se da en las gametas. Las células diploides, por el contrario, tienen dos juegos de cromosomas. Decimos que tienen la carga cromosómica completa, característica de cada especie, y está representada en el par de cromosomas homólogos. ¿Cuáles son las células diploides? Bueno, normalmente las células somáticas. Veamos ahora los cromosomas homólogos. En los organismos diploides se presentan los cromosomas en pares llamados homólogos.
los dos miembros de un par de homólogos llevan los mismos genes situados en los mismos locus. Uno proviene del padre y otro proviene de la madre. Es decir, que los cromosomas homólogos son cromosomas equivalentes, es decir, no son iguales, porque los alelos son en general distintos, aunque a veces no. O sea, se prefiere llamar a los cromosomas homólogos como cromosomas equivalentes, ya que pueden tener distinta información para el mismo locus. Por ejemplo, en la parte de arriba de este gen que tenemos en el dibujo, para el gen color de ojos, uno de esos cromosomas homólogos puede llevar un color determinado, un gen dominante, y otro llevar un gen recesivo para otro color, y así con los distintos caracteres. Otro concepto que tenemos que manejar es el de un organismo homocigoto, los que los genetistas, las personas que hacen cruzas con animales, llaman raza pura. Es un organismo que tiene dos alelos iguales para el mismo locus. Veamos el ejemplo, serían cromosomas homólogos, tenemos el par de cromosomas homólogos, y los dos miembros del par contienen los mismos locus para los genes. El organismo, como vimos, tiene dos copias de cada gen. Si los dos homólogos tienen el mismo alelo en el locus de un gen, se dice que el organismo es homocigota para ese locus. La palabra homocigota viene de una palabra griega que significa mismo par. En la figura, ese par de cromosomas serían homocigotos para dos locus. En el caso de los organismos heterocigotos, conocidos como raza híbrida por los criadores o por genetistas, tienen dos alelos diferentes para el mismo locus. En el cromosoma de la figura tenemos un caso de heterocigotas en un solo locus, que son los que están indicados abajo. Otra característica de la cual tenemos que hablar es de los alelos dominantes y recesivos. Dominante es cuando un gen predomina sobre su alelo. Por ejemplo, A, en el ejemplo de la diapositiva, es dominante sobre A minúscula. Ese alelo dominante se escribe con mayúscula. En estos casos, entonces, hablamos de dominancia. Por el contrario, un gen recesivo es cuando un gen es tapado o encubierto por su alelo dominante. En este caso, A minúscula. Esa A minúscula está encubierta por la A mayúscula. Y entonces, ese gen o ese alelo recesivo se escribe con minúscula. Podemos combinar lo anterior, es decir, las relaciones de dominancia, con lo que vimos de heterocigotas y homocigotas. Cuando los dos alelos que determinan un carácter son iguales, se habla de alelos homocigota, habíamos dicho. Y si ambos alelos son dominantes, se habla de un homocigota dominante, como es el caso de la izquierda. En el otro extremo, a la derecha, estaría el ejemplo del homocigota recesivo. Los dos alelos son recesivos. Y en el medio tenemos el caso del heterocigota. En este caso existe un alelo dominante y otro recesivo.
Para ir terminando con los conceptos básicos, vamos a ver la definición de genotipo y fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que hay en un organismo y el fenotipo el conjunto de características observables de un organismo. Hay que tener en cuenta que el fenotipo no es solo la expresión del genotipo, es decir, el genotipo influye en esa expresión, pero también hay características que influyen, por ejemplo, derivadas del ambiente. Ahí hablamos de otro factor que sería el paratipo o ambiente. ¿Qué es el paratipo? Entonces, factores ambientales que actuando sobre el genotipo pueden modificar el fenotipo. Se usan mucho para esto ejemplos de los gemelos idénticos. Si esto no fuera cierto, tendría que ser exactamente iguales y puede ser muy común que uno sea gordo y el otro sea flaco. Como dijimos recién, en la manifestación de los genes influye el medio ambiente que rodea al gen. Estos pueden ser otros genes que interactúan, los nutrientes celulares, el propio medio externo en el que se desarrolla el individuo. Los factores ambientales son muy importantes. Por ejemplo, los genotipos de dos individuos de la misma especie nunca son exactamente iguales, excepto que sean mellizos univitelinos, que tienen genotipos idénticos. Igual también pueden tener diferencias, pero bueno, a las diferencias que pueden presentar en el fenotipo dos individuos que poseen fenotipos semejantes, se les llama variaciones ambientales. Cuando individuos con genotipos semejantes de la misma especie viven bajo condiciones ambientales diferentes, por ejemplo, alimentación, luz, temperatura, la manifestación del fenotipo puede tener diferencias. Un ejemplo que van a encontrar en todos los libros es el efecto de la temperatura sobre el color del pelaje de algunos animales. Pasan los gatos siameses, por ejemplo. Es marcado en un color de pelaje en conejos que se llama Himalaya, y esta variedad cambia el color de su pelo, fenotipo, de acuerdo con la temperatura. A altas temperaturas, por encima de 35 grados, estos conejos son completamente blancos. Y si se crían a temperatura ambiente, estos conejos con igual genotipo presentan la cola, la nariz y las patas de color negro. En las plantas se ve mucho esto de la influencia del ambiente, el efecto de la luz, por ejemplo. Cuando dos plantas de genotipos similares se desarrollan, una en presencia de luz y otra en ausencia de luz, se observan diferentes características. Por ejemplo, la que se desarrolla en presencia de luz tiene el fenotipo normal, color verde, erecta, mientras la que se desarrolla en ausencia de luz tiene un crecimiento rastrero por el suelo, el tallo es más alargado, el color es más amarillo por falta de clorofila, etc. Vamos a ver ahora cómo se heredan los genes. La base para entender este proceso está relacionada con el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. Como ya vimos, la meiosis, por el contrario de la mitosis, produce 4 células hijas, células especializadas para la reproducción que se llaman gametas, las cuales no sufrirán nuevas divisiones, y esas células poseen la mitad del número de cromosomas. Esas gametas difieren genéticamente de cada progenitor e incluso entre sí. ¿Se acuerdan que la meiosis consistía en 2 divisiones nucleares que reducen el número
cromosómico. ¿Por qué lo reducen? Bueno, porque el ADN se replica una sola vez en la interfase de la primera división meiótica. En la segunda división meiótica las células empiezan a dividirse sin pasar por una interfase. La meiosis es fundamental entonces para generar la diversidad genética. Un fenómeno importante que vimos al comienzo de la meiosis era el apareamiento de cromosomas homólogos. Esto tiene un efecto final fundamental en reducir el número de cromosomas, pero también un efecto muy importante en la variabilidad. Un efecto muy importante que se produce durante el apareamiento de los cromosomas homólogos es el crossing over. En realidad hay dos fuentes importantes de variabilidad. En primer lugar, el entrecruzamiento o crossing over, y en segundo lugar, la segregación al azar de los cromosomas homólogos. Es decir, cuando se disponen en la placa ecuatorial, no quedan todos los del padre de un lado y todos los de la madre de otro. Están intercambiados y cuando eso se separa para formar la primera etapa de la formación de gametas, ya empiezan a separarse los alelos de los genes. Entonces, ese apareamiento de los homólogos en la primera profase de la división meiótica y después el crossing over y la segregación al azar de los homólogos es lo que produce variabilidad genética. Sigamos con nuestra pregunta. ¿Qué principios genéticos explican el paso de los rasgos de los padres a los hijos? En el avance que tuvo la ciencia con respecto a esto, es sin duda que las investigaciones de Mendel en el año 1866 permiten considerarlo como el padre de la genética. Las leyes de Mendel, como se conocen ahora, se derivaron de las investigaciones sobre cruces entre plantas realizadas por un monje austríaco, agustino, en el siglo XIX, que cultivó y probó cerca de 28.000 plantas, sobre todo una especie de guisante. Sus experimentos le permitieron establecer lo que hoy son las leyes básicas de la herencia, y estos descubrimientos permanecieron como ocultos durante mucho tiempo y luego fueron redescubiertos. Mendel, cuando terminó sus investigaciones, se las envió a un botánico suizo famoso en la época, von Nagel, que era una de las máximas autoridades en el campo de la biología. Él, al leer su trabajo, le sugirió que realizara lo mismo con una especie de un helecho de otro género. Mendel intentó trabajar con ese género, pero no obtuvo los mismos resultados que con los guisantes. Eso seguramente lo desmoralizó mucho. Quizás pensó que sus leyes solo podían ser aplicadas en ciertos tipos de especies, y debido a esto se apartó de la ciencia, se dedicó a la administración del monasterio y murió en el año 1884 completamente ignorado por el mundo científico. Más tarde se descubrió que la especie con que este botánico le dijo que reproduciera sus conclusiones era una especie muy particular con un tipo de desarrollo partenogenético que no seguía las condiciones simples de la herencia o de dominancia que él había encontrado. Sus estudios se redescubren más adelante y son valorizados, y incluso son los que le dan a Darwin el basamento que le faltaba en su teoría de la evolución sobre el origen de la variabilidad genética. En el mundo de Mendel, en el siglo XIX, dominaba
con respecto a la herencia, lo que se conocía como herencia mezclada. La hipótesis de mezcla sugería que en cada reproducción las características genéticas de los padres se mezclaban, como cuando uno mezcla pinturas, y nunca más podían ser separadas. Mendel, con el redescubrimiento de sus experimentos, pudo probar una herencia que se llamó particulada. La idea de que los padres transmiten caracteres hereditarios a los hijos que permanecen inalterables y pueden aparecer en generaciones subsiguientes. Entonces, cuando se redescubrieron las leyes de Mendel, los experimentos que él había realizado, se vio que, se pudo organizar toda su información en tres principios básicos que él había encontrado, que se conocen actualmente como leyes de Mendel. En algunos libros pueden encontrar dos leyes, ya que las dos primeras están unificadas en lo que sería la ley de la segregación, pero para facilitar la explicación vamos a dividirla en tres leyes, que son la ley de la uniformidad de los híbridos, la ley de la segregación de los alelos en la segunda filiación F2 y la ley de independencia en la herencia de los genes. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos. Es decir, Mendel trabajó con caracteres físicos bien típicos, con plantas fáciles de cultivar, y utilizó razas puras. Es decir, él utilizó en este primer experimento semillas que siempre en varias generaciones le daban lisas, y otras plantas que daban semillas rugosas y que en varias generaciones siempre daban semillas rugosas. Al cruzarlas, obtuvo todas plantas que tenían semillas lisas. Esto que obtuvo Mendel era realmente contrario a lo que ya era contrario a lo que se creía en la época de la herencia mezclada, porque parecería ser que uno de los caracteres se había tapado completamente. Mendel lo explicaba diciendo que había factores hereditarios en los cuales unos caracteres dominaban sobre los otros. En este caso, el carácter de semilla lisa sobre el carácter de semilla rugosa. Explicando los genes, si ponemos A mayúscula a la semilla lisa, que es dominante, y A minúscula a la semilla rugosa, estos individuos cuando se cruzan van a tener gametas de dos tipos. Los homocigotas dominantes, únicamente una gameta que tiene una A mayúscula dentro, y los homocigotas recesivos, o sea, los que tienen A minúscula, únicamente una gameta que tienen una A minúscula dentro. Entonces, si esa lo ponemos en el cuadrado que vemos acá a la derecha, las gametas del homocigota dominante van a ser siempre con una A mayúscula, y a la izquierda las gametas del homocigota recesivo siempre con una A minúscula. Cuando las mezclamos tenemos todos los individuos heterocigotas A mayúscula, A minúscula, o sea que todos van a tener semillas de carácter liso. Aquí para el ejemplo tomamos el carácter liso, pero esto puede servir para cualquier otro ejemplo, un color, siempre que sea casos de dominancia simple. Entonces, esta primera ley de uniformidad de los híbridos, como dice en la diapositiva, ¿qué me dice? Que si yo cruzo dos razas puras,
un homocigota dominante con un homocigota recesivo para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípicamente y también genotípicamente, serán todos heterocigotas. Vamos a ver ahora el caso de la segunda ley de Mendel, o sea, ley de la segregación. Por la primera ley, todos los hijos que se obtuvieron eran iguales entre sí, y dijimos recién, heterocigotas. Seguimos con el carácter que usó Mendel en uno de sus experimentos de semillas lisas y semillas rugosas. Todos los individuos entonces iban a tener semillas lisas. Si en el ejemplo que tenemos en la pantalla supongamos que el A mayúscula es el dominante, para liso el A minúscula sería un carácter que me daría semillas rugosas exclusivamente cuando estén en forma dominante, es decir, esos genes recesivos se expresan únicamente cuando el par de alelos es igual, sería lo que se llama un homocigota recesivo. Este experimento le permitió entonces probar a Mendel que el carácter rugoso, que en la F1 había desaparecido, vuelve a aparecer, es decir, que no se había perdido. Esta era también un golpe mortal al concepto de herencia mezclada. Entonces, ese carácter había quedado oculto en la F1 y vuelve a aparecer en la F2 en una proporción determinada, ¿no? Si vemos los genotipos, un 25% de homocigota dominante, un 25% de homocigotas recesivos y un 50% de heterocigotas. En cuanto al fenotipo, 75% de las semillas fueron lisas y un 25% de las semillas fueron rugosas. Acá cada individuo puede tener una gameta A mayúscula y una que tenga A minúscula. Entonces, en el cuadrado este de Punnett que vemos a la derecha, tenemos los cruzamientos posibles. Vamos a ver ahora un ejemplo con estas dos primeras leyes de Mendel, ¿no? La ley de uniformidad de los híbridos y la ley de segregación. Vamos a ver un ejemplo en el que cruzamos dos plantas, unas con flores moradas, son razas puras las dos, y otras con flores blancas. Vamos a suponer una es A mayúscula, la otra A minúscula. En la primera generación, por la sería ley de uniformidad de los híbridos, todas las plantas van a ser con flores moradas, porque bueno, el morado es dominante sobre el blanco. Entonces la F1 va a tener todas plantas de flores moradas. Cuando queremos ver qué pasó en la F2, lo que hacemos es cruzar a lo que obtuvimos en la F1. En este caso, los padres que vamos a cruzar son heterocigotas, o sea que tienen un componente híbrido, ese carácter recesivo. Fíjense que los dos progenitores son A mayúscula, A minúscula. Tienen un gen dominante y un carácter recesivo que es la A minúscula. Cuando se produce el cruzamiento, vamos a tener un 75% de flores moradas y un 25% de flores blancas. O sea que aparece en esa F2, la segunda generación, la característica de flores blancas que estaba en los progenitores originales, o sea, serían los abuelos, entre comillas, de esta generación. Eso es lo que permite
o lo que permitió a Mendel tirar abajo el concepto de herencia mezclada. Esto que tenemos en la diapositiva es lo que se llama cruzamiento de prueba. Supónganse que tenemos un individuo, esa planta de flor morada que está arriba a la izquierda, de la cual no sabemos si es homocigota o heterocigota. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que el morado es dominante, pero un homocigota dominante, supóngase que tuviera, si el morado, el gen sería P, como está en el dibujo, esa flor puede tener dos P mayúsculas y sería morada, o puede tener una P mayúscula y un gen recesivo P minúscula quedaría blanco, pero también sería morada. Entonces, para saber, y si yo necesito para hacer pruebas, si es homocigota dominante o es una heterocigota, se hace lo que se llama un cruzamiento de prueba. ¿Y por qué se lo cruza? Se lo cruza con un individuo homocigota recesivo. Si esta planta incógnita que tenemos es homocigota dominante, o sea, tiene dos P mayúsculas, como la planta que estamos usando para el cruzamiento de prueba es un homocigota recesivo, todas sus gametas van a ser P minúscula, toda la descendencia va a ser heterocigota, o sea, va a ser con flores moradas. Si pasa esto, nos está diciendo que esa planta que yo no conozco cuáles son sus genes, es un homocigota dominante. Por el contrario, si la planta incógnita es un heterocigota, cuando ya haga el cruzamiento con gametas que son solo P minúscula, voy a obtener en la descendencia alguna que se va a encontrar con la P minúscula que trae el heterocigota, incógnita, entonces voy a obtener alguna descendencia que sea blanca. En ese caso, yo puedo afirmar que mi planta incógnita es un heterocigota. O sea que podemos concluir que los pares de alelos de los cromosomas homólogos se separan o se segregan durante la meiosis, y esto es lo que se conoce como la ley de segregación de Mendel. Pero, ¿qué pasa en la meiosis? ¿Se acuerdan que en la meiosis se formaban las gametas? Pasamos de células diploides 2N a células haploides N, que son las gametas. Entonces, si tenemos un organismo homocigota, todas las gametas que contiene ese organismo van a tener el mismo alelo de un gen determinado. Supónganse color de la flor, color de ojos, color de pelo, etc. Por el contrario, si tenemos organismos heterocigotas, cuando se produzca la meiosis, la mitad de los gametos va a tener un alelo y la otra mitad el otro alelo. Estamos hablando siempre de casos de dominancia simple, de casos en los que tenemos dos alelos para un solo carácter, que ya mencionamos que en la mayoría de los caracteres eso no es así y vamos a tener un carácter determinado con muchos genes alelos, es decir, con muchas variaciones. Habíamos mencionado que eso se da, por ejemplo, en el color del pelo, en el color de los ojos del hombre, etc. Quedaba en los experimentos de Mendel una pregunta por responder, y era, ¿qué pasaba cuando teníamos más de un carácter? Si un gen, se preguntó él, podía influir sobre la herencia
de otros genes. Entonces trabajó con plantas que tenían más de un carácter y concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existiendo relación en el patrón de herencia de un rasgo, de tal manera que afecte al patrón de herencia del otro. Vamos ahora a explicarlo esto de a poco. O sea que entonces, esta tercera ley de Mendel que vamos a ver, nos va a explicar cómo se heredan los rasgos múltiples, siempre en individuos con rasgos simples. Ya vamos a ver por qué hago esta aclaración. Después que Mendel estudió y determinó cómo era la modalidad de la herencia de los rasgos únicos, pasó entonces a hacerse una pregunta más complicada, era ¿cuál era la herencia cuando teníamos rasgos múltiples? Él estudió estas plantas de chícharos que tenían muchas características, tipo de la semilla, tipo de la chaucha, color de la planta, etc. Primero cruzó plantas que variaban en dos rasgos, por ejemplo, color de la semilla, amarillo-verde, y forma de la semilla, lisa o rugosa. De otras cruzas de plantas con estos rasgos, Mendel ya sabía que el alelo liso del gen de la semilla es dominante sobre el alelo rugoso y que el alelo amarillo de la semilla es dominante sobre el alelo verde. O sea que Mendel trabajó para hacer estos cruzamientos con lo que habíamos llamado como razas puras. Estas eran plantas que durante muchas generaciones siempre las que tenían semillas lisas redondas daban semillas lisas y redondas, y las que tenían semillas verdes y arrugadas daban semillas, o rugosas, perdón, semillas verdes y rugosas. De eso estaba seguro. Entonces lo que hizo fue cruzar una planta de raza pura con semillas lisas amarillas, que si seguimos los genes que están en la pantalla serían S mayúscula I mayúscula, con una planta también de raza pura que tenía semillas rugosas y verdes, todo minúscula, S minúscula, I minúscula. Las primeras serían homocigotas dominantes, la raza pura, y las segundas homocigotas recesivos. Si observamos la primer planta, las lisas y amarillas, van a tener gametos que únicamente tendrán una S mayúscula y una Y mayúscula en su interior, mientras que los de las plantas con semillas rugosas y verdes, sus gametos van a tener únicamente una S minúscula y una I minúscula. Por lo tanto, cuando yo cruzo y obtengo la primera generación, la F1, todos van a ser heterocigotas, S mayúscula, S minúscula, I mayúscula, I minúscula, y el fenotipo que me va a dar va a ser todo de semillas lisas y amarillas. Hasta ese momento todo daba en lo conocido, es decir, los fenotipos encontrados coincidían con lo que se esperaba. Entonces lo que hizo Mendel fue cruzar individuos, esos heterocigotas de la F1, para ver qué pasaba en la segunda generación. Y en esa generación encontró que aproximadamente unas 315 plantas tenían semillas lisas amarillas, cerca de 100 semillas rugosas amarillas, o 108 semillas lisas y verdes, y 32 plantas semillas rugosas y verdes, lo que da una proporción aproximada de 9, 3, 3, 1.
Esta era la proporción que obtuvo Mendel. 9,16 amarillas lisas, 3,16 amarillas rugosas, 3,16 verdes lisas y 1,16 más poquitas verdes rugosas. Vamos a volver a verlo ahora en las dos diapositivas siguientes. Estos fenotipos encontrados en la F2 coinciden con lo que Mendel con lo esperado, digamos. Ocurren suponiendo que la unión de gametos es al azar, cada gameto puede unirse libremente con los otros 4 y que ningún gen influye en los demás. Cada gen se transmite entonces en la herencia de una manera independiente. Bueno, vamos a repetir entonces esta tercera ley porque un poco se complica. Mendel entonces, para empezar, cruzó plantas que variaban en dos rasgos. Usó color de las semillas y forma de la semilla, amarilla verde y lisa o rugosa. Él sabía que tenía razas puras, que las plantas que daban semillas lisas y amarillas siempre daban lisas y amarillas, y las plantas que daban semillas verdes rugosas siempre por varias generaciones daban semillas verdes y rugosas. Entonces cruzó plantas, la generación parenteral, como está indicada acá, sería una planta de semilla lisa amarilla con una de semilla rugosa verde. Una era homocigota dominante y otra homocigota recesivo. Todas las plantas de la primera generación fueron heterocigotas, S mayúscula, S minúscula, I mayúscula, I minúscula. Siguió entonces con sus experimentos y realizó la cruza para llegar a la segunda generación, cruzando los hijos de la primera generación. Todos los que cruzó tenían el genotipo S mayúscula, S minúscula, I mayúscula, I minúscula, produjo la autopolinización, y tenemos en este caso que estas plantas, por ser heterocigotas, van a tener 4 tipos de gametas. Algunas gametas tendrán una S mayúscula I mayúscula, un cuarto serán la proporción, un cuarto serán S mayúscula I minúscula, otro cuarto S minúscula I mayúscula y otro cuarto S minúscula I minúscula. Ponemos las gametas en el cuadrado de Punnett y hacemos las cruzas correspondientes. Obtuvo entonces, después de los cruzamientos, una relación, como ya vimos, 9, 3, 3, 1. Esta relación entonces se utiliza para mostrar la herencia independiente de dos o más rasgos, y es lo que se llama ley de la distribución independiente, que vemos como tercera ley de Mendel. Los rasgos múltiples entonces se heredan de forma independiente si los alelos de un gen están distribuidos en los gametos separados de los alelos de otro gen, porque si los alelos están juntos, no va a ser independiente. O sea que se produce una distribución independiente cuando los rasgos que se estudian están controlados por genes que están en diferentes pares de cromosomas homólogos. Si llegan a estar en el mismo par, se van a heredar juntos. Y esto lo vamos a ver como las excepciones a estas leyes de Mendel. En este caso no hay duda en este cruzamiento de que esos alelos fueron independientes. Incluso, fíjense que se da la característica de que aparecen nuevas combinaciones. Mendel partió de semillas amarillas lisas, verdes rugosas, y encontramos un porcentaje de amarillas rugosas, un carácter que no estaba
definido, y es porque esos genes, el gen que da rugoso y el gen que da amarillo, se combinaron en estos organismos. Ahora, estos caracteres que estudió Mendel eran caracteres, como dijimos, simples. Él tenía un gran conocimiento y seguía las plantas por muchas generaciones. Entonces, estas reglas, estas tres leyes que vimos, se dan en casos de dominancia simple. Pero ¿qué pasa cuando los genes no responden a las leyes de Mendel para ser transmitidos? Es decir, siguiendo con lo anterior, en la herencia mendeliana cada rasgo está controlado por un gen único. Hay solo dos posibles alelos en cada gen. Uno es completamente dominante respecto al otro, que es recesivo. En otros casos de herencia nos surgen preguntas. Si los genes del color y de la forma de las semillas, por ejemplo, que estudió Mendel, se encontraban en el mismo cromosoma en lugar de en cromosomas diferentes, ¿sus alelos se distribuirían en forma independiente? No se podría. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se heredan los genes situados en el mismo cromosoma? Ahí ya entran a jugar otras características que vamos a ver. Bueno, con esto vamos a terminar por hoy. Es un tema medio pesado y no quiero complicarlos más para que puedan llegar a entenderlo. Nos queda para el teórico del jueves todos los casos de lo que se llama herencia extramendeliana, es decir, herencia de esos genes que no siguen estas proporciones mendelianas. Vamos a ver ejemplos de ligamiento, dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples y casos de epistasis. Vamos a ver también algunos casos especiales de genes letales, expresividad y penetrancia de los genes, y algunos casos de muy generales, sin escapar de la currícula de nuestra materia, pero algunos casos de herencia de caracteres múltiples que se dan en el hombre, por ejemplo, en color de los ojos, color del pelo, como para que tengamos algunos ejemplos. Lo fundamental de este teórico es que entiendan bien las tres leyes de Mendel, o como les dije durante el teórico, que pueden encontrarlas en algunos libros como dos, ya que las dos primeras están como fusionadas en una, y después las excepciones que vamos a ver entonces en el teórico que viene, que son todos esos casos de cruzamientos en los cuales no se siguen estas leyes simples que describió Mendel.